Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pitágoras. Ahora vamos a hablar del significado del Sol, la Luna y el ascendente en nuestra carta natal. El Sol es el signo que todos conocen, la Luna cambia cada 2 días y medio, habla de nuestro mundo emocional, de nuestro vínculo con nuestra madre y nuestra familia, y el ascendente cambia cada 2 horas y es el signo que aparece en el este, en el horizonte, en nuestro momento de nacer, y habla de nuestro destino, hacia dónde va nuestra existencia, lo que vamos a tener que aprender, está indicado por el signo del ascendente. Los signos zodiacales marcan un ritmo, son los distintos matices, las distintas sinfonías o notas musicales que cada uno tiene al nacer. Y algunos bailan rock, otros tango, otro vals, y hay que darse cuenta de qué ritmo tiene que bailar uno para estar en sincronía. El astrólogo lo que hace es traducir el cielo de ese momento con fecha, hora y lugar de nacimiento y puede conocer un poco acerca de tus características. Yo arranco la carta natal, hablando de la luna, de sus aspectos planetarios, hablando un poco de la historia, la persona, yo siempre digo la anécdota, si quiere la persona me la cuenta, yo le hablo desde el punto de vista energético y después que hago el análisis de la carta me voy a los tránsitos planetarios para darme cuenta a esta persona qué le está pasando en la vida, ¿no? Por tránsitos planetarios. También a veces hago algo que se llama ascendente progresado, que es por la edad, hago un cálculo y me doy cuenta, en qué momento exacto de su carta natal está transitando, porque a veces por edad le toca vivir un planeta, entonces es muy fuerte la energía que esa persona está expresando en ese momento de su vida. Después de eso obviamente voy a la revolución solar, que es la carta anual, que va de cumpleaños a cumpleaños, con una idea, ¿no?, de cómo orientar tu vida durante ese año. Y después termino haciendo progresiones secundarias que hablan del aspecto anímico interno y las posibilidades de la persona. Una consulta astrológica o la información astrológica tiene que ayudarnos a vivir mejor, tiene que ayudarnos a tomar mejores decisiones, a saber con qué contamos. De hecho, una carta natal es un mapa de nuestra personalidad, de las diferentes áreas de vida, de experiencias que va más allá de tendencias. Hay una huella, uno nace en un determinado momento y lugar y eso ya imprime ciertos condicionamientos, ciertas posibilidades, pero también ciertos desafíos. Todas las cartas tienen 12 signos, 12 casas, 10 planetas, 8 y 2 luminarias, como lo quieras ver, tienen un eje nodal, tienen determinadas posiciones y combinatorias astrológicas. Todos tenemos todo. Vos podés tener por el momento en que nacés, por configuraciones, por agrupaciones, más fuerte o más predominante o dominante en tu carta algún tipo de factor. Si yo te muestro ese tipo de factor que tenés, a ver, ¿qué haces vos con esto? Cuando una carta está mal hecha y si hace un daño psicológico, sí, totalmente. De hecho, tuve mucha gente en consulta justamente por eso, gente que venía asustada porque le dijeron que nunca iba a poder tener hijos o que nunca iba a durar con una relación más de 2 meses porque tenía tal aspecto, tal cuadratura. Entonces yo creo que sí puede hacer mucho mal. El tema es sobre todo la intención que le pone el astrólogo. Las 12 casas están basadas básicamente en la hora de nacimiento de la persona y el lugar en el que nace la persona. En astrología nos manejamos con signos y planetas que tienen que ver con el cielo y con las casas que tienen que ver con la persona sobre la tierra en determinado lugar y nace a determinada hora. Este lugar y hora tienen que ver, nos marcan coordenadas geográficas muy exactas, o sea, cada lugar tiene su hora, de acuerdo a esa rotación de la Tierra de 24 horas sobre su eje. El ascendente es nuestro destino, el GPS, la gallega, te manda el ascendente. Por eso la gente que nació al amanecer, si vos naciste en Aries, en Tauro, y naciste a las 6, 7 de la mañana cuando está amaneciendo, sos, ponele, de Tauro con ascendente en Tauro, ¿sí? La lógica del ascendente es el signo que aparece en el horizonte, en el este, cuando uno nacía. Ese signo va a ir cambiando cada 2 horas y es lo que la conciencia va a tener que ir descubriendo a lo largo de su vida. El ascendente es el camino de tu vida. Digamos, todos tenemos que expresar el ascendente en plenitud.
En la medida que lo expresemos, más armonizados vamos a estar con nosotros mismos. ¿Cómo puede ser que un libriano sea agresivo o que un taurino tenga características muy manipuladoras? Esas son situaciones donde la gente o la energía se polarizó por determinados condicionamientos y es ahí donde se puede ver claramente esa situación. Es muy clara la carta de Hitler, que tiene que es taurino, ascendente en Libra, luna en Capricornio, y nadie se imaginaría que es la carta de Hitler con esas energías. El astrólogo se puede dar cuenta en qué nivel está vibrando esa carta natal. Vos podés tener la oportunidad de hacer algo grandioso, pero bueno, hay que ver si te quedaste apegado a tu luna natal. Siempre volvemos al origen. ¿Qué pasó con mamá? ¿Qué pasó con papá? Nosotros lo que vemos son las potencialidades y frente a un diagnóstico temporal nosotros podemos ver en qué momento se pueden desencadenar cierta tipología de acontecimientos. El menor grado de conciencia hace que una persona sea más predecible para la astrología. Entonces, cuando una persona empieza a hacer un trabajo interior, una búsqueda, ya la carta natal empieza a vibrar en un nivel más alto. Para eso sirve la astrología, para ayudar a que el otro despierte. La astrología mundana trata sobre el interés puesto en las civilizaciones, en los países. Se trabaja con las cartas de distintos países y se ve en qué situación están. Habla de la circunstancia que nos rodea, no tiene tanto que ver con cómo soy o qué me va a pasar internamente, pero es la circunstancia de lo colectivo, en dónde estoy en este momento. El hombre antiguo tenía mucha conciencia de lo que pasaba en su alrededor, que las autoridades estaban siempre por encima de ellos, a los cuales ellos los llamaban al principio los dioses, que no entendían esa mecánica celeste, y que eran planetas que al pasar por determinados lugares daban determinadas circunstancias. Entonces, claro, creaba como un inconsciente colectivo en el cual, Marte pasa por no sé qué lugar, está el planeta rojo y cada vez que pasa por ese lugar, acá hay un incendio o hay determinadas circunstancias de guerras o algo por el estilo, o pasaba Júpiter y había un triunfo y había buena cosecha o algo por el estilo. Entonces, nos quedamos en esta cuestión más, si se quiere, inconsciente, y como inconsciente algo que nos pasa. Tratamos de ver que esos ciclos, al repetirse, dan determinadas tendencias en economía, en política o un reflejo sobre algo social, tratar de hacer algo preventivo. Voy a un ejemplo concreto. Cuando fue la crisis del 2008 al 2010, esta cuestión hipotecaria en Estados Unidos que se trasladó a Europa, China creció, porque también habían pasado otras cuestiones que habían hecho correcciones previas. Entonces, en esa cuestión de crisis, que crisis significa cambio, hicieron previamente un trabajo. La astrología desde sus comienzos estuvo centrado en el bien común, en el bien de las civilizaciones, de los países, en el crecimiento. En la década de los 90 empiezan a aparecer algunas cartas de bancos que se empiezan a trabajar, empiezan a aparecer también astrólogos muy puestos en lo que tiene que ver con la astrología financiera, económica. Uno puede levantar una carta para el momento del comienzo de una empresa, el momento de que tengo que hacerme una operación, cuando quiero abrir un negocio, o sea, buscar el cielo más acorde. Se trabajan con técnicas para ver cómo va a continuar esa empresa. Eso se trabaja desde otro lugar, no de la misma manera que se interpreta una carta natal. Lo vemos en consulta cuando alguien quiere empezar un negocio o poner una empresa o empezar algún tipo de proyecto individual. Entonces necesitamos saber qué pasa en ese colectivo, necesitamos saber también entonces qué le pasa a ese individuo y cómo esa persona, sus tránsitos y demás, y generar la posibilidad de una empresa, buscar un momento más adecuado para un tiempo de que esa persona puede inaugurar ese negocio, esa empresa, ese proyecto. Digamos, para armar la carta de una empresa uno va a buscar una carta que se parezca a lo que uno quiere hacer. Pero cuando ya la empresa está constituida, se busca el momento del comienzo de la empresa y se trabaja no solamente con la carta de la empresa, sino con la carta de los gerentes, con la carta de las personas que trabajan. Es muy interesante la astrología, cómo funciona desde armar grupos de trabajo también.
La astrología nos habla de 12 tonos zodiacales. De hecho, estamos organizados en 12 meses. El día tiene 12 etapas de 12 horas. Tenemos también a los 12 apóstoles. Pero en principio, para mí, reproducen los 12 signos 12 momentos del cielo, 12 momentos de la tierra. Cada vez que pensamos en un ariano, es alguien que está iniciando. Y entonces el que inicia no puede tener miedo, no puede estar especulando si le conviene o no. El ariano se manda. Puede ser un poquito agresivo para otros, pero él necesita no temer, él necesita arriesgarse. Una vez que uno arrancó, poner el momento donde digo, bueno, quiero hacer algo, quiero poner un kiosco, ese impulso ciego es Aries. Después, cuando tenés ese deseo y lo querés plasmar, aparece Tauro. Tengo plata para poner el kiosco, ¿qué hago? Por lo cual la sensación del momento taurino es que van a nacer personas o identidades más bien aplomadas, observadoras, muy de necesitar cosas concretas justamente porque esa es nuestra realidad, materia, Tauro es de tierra. Una vez que vi si tenía plata para hacer este kiosco, tendré que ver dónde lo pongo, cómo hago, cuál es el mejor barrio. Ahí aparece Géminis, el momento de preguntar, de investigar. Para Géminis siempre hay nuevas opciones. No le pidas a Géminis que se decida, que sea totalmente definido. Él tiene que chusmetear, husmear, mirar. Géminis sirve para vincularnos, para hacer puente. Una vez que investigué en qué barrio pongo el kiosco, llega Cáncer. ¿Qué Cáncer va a dar un momento de estabilidad, de seguridad? El problema es que busca tanto estabilizarse que a veces elige cosas demasiado conocidas. Yo digo que ese kiosco, Géminis investigó, pero Cáncer finalmente decide ponerlo en el garage de la casa de su madre. Y ahora necesito que alguien venga. Por lo cual aparece Leo. ¿Qué va a hacer el leonino? Va a necesitar hacerse conocido, se va a comprar luces de neón, va a poner un altoparlante, va a hacer mucho bolonqui para que el barrio venga. Llamamos la atención. ¿Qué va a hacer? Es lo que hay. Una vez que Leo gastó todo el dinero, las lucecitas, de la música y el decorado, Virgo. Virgo es el momento del balance, del análisis. Un virginiano siempre te va a observar o acotar lo que está errado, por lo cual pueden tener fama de críticos, pero también se dan cuenta enseguida de qué cosas valen la pena, qué cosas son innecesarias. Ordena y hace que las cosas se vuelvan más óptimas y eficientes. Quizás en ese balance decidimos que a lo mejor está bueno negociar, encontrar un socio. Va a aparecer el momento de Libra. Libra justamente es el signo que está siempre vinculándose, que se avivó, que somos según la mirada del otro. Por lo cual es súper seductor, es muy bueno para armar acuerdos, pero a veces puede pecar de dubitativo, puede parecer un poquito superficial. Una vez que nos pusimos de acuerdo, que encontramos el socio ideal para andar por la vida, van a aparecer los problemitas de esos que Libra dijo, no hablemos de eso, porque queda mal. Este es el momento de la intensidad y la verdad del encuentro que viene Escorpio. Es el encargado de denunciar todo lo que el resto mejor no veamos. Por lo cual son muy buenos para todo lo que tenga que ver con transformar, sanar. Son excelentes terapeutas, astrólogos, médicos. Pero para quedar bien, para llegar a acuerdos, por ahí van un poquito demasiado fuertes. Siempre están viendo lo que quedó abajo de la alfombra. Una vez que Escorpio planteó todos los problemas, cómo distribuimos el dinero, cuántas horas trabaja cada uno, Sagitario dice, vamos por el frente, solucionamos. En verdad, Sagitario podría solucionar lo planteado por Escorpio y ampliarse, salir del kiosco del living de la madre y armarte un maxi kiosco, ponele. Sagitario siempre es a full, por todo. Con Capricornio, probablemente, si la cosa anduvo bien, ya soy un empresario, ya tengo como la empresa de kioscos. Y lo que le pasa a Capricornio en general es que lo único que hace es laburar. Tiene tanto que ha conseguido en lo laboral que después está demasiado oprimido por eso. Por lo cual, el momento de Acuario puede ser el momento de ver cómo abro franquicias, cómo empiezo a distribuir esto para no estar tan exigido, o puedo enloquecer y ya no sé qué hacer y quedo como muy tildado, no me puedo hacer cargo de todo eso que construyó Capricornio. Y en el último, versión A de Piscis, si armé franquicias con Piscis me tomo un año sabático, me pongo a estudiar astrología, veo qué hago, es un tiempo para soñar. Y si me enloquecí y no supe qué hacer con lo que construí, con Piscis por ahí me deprimo. Piscis es la posibilidad de soñar nuevas formas o de quedar totalmente superado por una realidad que no te comprende.
Las predicciones son, la verdad, momentos energéticos que se reflejan en el día a día y se manifiestan en la Tierra. Uno tiene toda la historia para compararla y revisarla con los aspectos astrológicos y es increíble cómo se dan. Eso es un problema, entre comillas, para el que empieza a estudiar astrología o el que ya sabe astrología o el que empieza a incorporar la astrología en su vida, porque genera miedo. O sea, el miedo es el primer o uno de los grandes obstáculos que hay que sortear, porque la realidad es que uno ve que se le viene un planeta determinado y le da miedo o tiene situaciones complejas que puede llegar a generar ese tipo de pánico, ¿no? Yo creo en las eras. Las eras duran 2163 años, o sea que todavía estamos en la era de Piscis y creo que estamos en lo peor de la era de Piscis, que es el caos y la confusión. Pero por otro lado, veo que hay un despertar en mucha gente que quiere abrazar un sentido más espiritual a la vida y está en una búsqueda y bueno, eso sería lo positivo. Pero no vamos a negar la otra parte que sí, que es el caos, la indiferenciación, lo confuso, las drogas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Que sería lo más bajo de Piscis, que eso está. Y realmente el cambio de era no la vamos a ver nosotros. Respecto a las influencias que podrían llegar a haber tenido los reyes o grandes mandatarios, creo que se utiliza en esa situación la astrología como medio de manipulación o de control y no de autoconocimiento y de superación personal. Con lo cual ahí creo que son dos miradas o dos posturas totalmente distintas de la astrología, ¿no? Y generalmente en la antigüedad se la utilizó como medio de control y manipulación por quien eran jefes de estados, reyes o mandatarios en aquel entonces. Muchos presidentes, que aunque parezca mentira, el efecto Neptuno, ganan, o sea, llegan al poder con un tránsito de Neptuno. Acá se dio con Néstor Kirchner, se dio con Cristina, se dio con Macri también. En el momento que estaba Macri y Scioli, que teníamos las cartas, Macri tenía Neptuno arriba de su luna Venus en oposición a Plutón. Y Scioli tenía a Plutón sobre su sol en Capricornio. Es muy común ver dentro de las líneas presidenciales los soles por arriba del horizonte. Tenemos a un Macri que tiene un sol en una casa novena, que es una casa de ideologías, como tenía Néstor Kirchner. Entonces son alguien que preside desde una ideología. Cristina tiene un sol en casa 10, entonces la casa 10 es una casa ya más de gestión y de dirección por sobre los demás. Perón, por ejemplo, que tenía un sol en 11, que la casa 11 tiene que ver un gran contenido grupal y justamente tiene que ver con los sindicatos, y Perón fue el padre de los sindicatos. Desde ese lugar ambos tienen posibles accionar por sobre los demás, ¿sí? Tienen soles elevados. En cuanto a las comparaciones entre ellos, la luna de Macri en los primeros grados de Piscis tiene la misma posición que el sol de Cristina. Piscis habla de la posibilidad de la empatía, de la posibilidad de una mirada para con los demás, de comprensión de las necesidades del otro. Otra de las cosas que tienen en común es que comparten el Venus de Macri, es la misma posición que el Mercurio de Cristina. Esto hace que determinados puntos astrológicos, llamados sinastrías o en comparación de cartas, remitan a determinados puntos vinculares. En el caso de Cristina es un ascendente Tauro con una luna y Júpiter sobre el ascendente. Esto hace que su forma, los demás, si el ascendente es un poco lo que los demás ven en ella, se ve como una persona dadora, porque justamente el signo de Tauro tiene que ver con materializar, ¿sí? Entonces la necesidad de llegar desde lo material a la gente. Para tomar en cuenta la carta de Mauricio Macri, tenemos que levantar su carta natal. Él nació el 8 de febrero de 1959 en Tandil, es de Acuario. Los talentos de una luna en Piscis, sol en Acuario, ascendente en Géminis, sería una persona muy resonante, muy empática, muy solidaria,
Y un Sol en Acuario revolucionario que viene a cambiar, que viene a proponer otras cosas, de hecho Cambiemos, tiene que ver con la energía acuariana, con un ascendente, un destino geminiano que tiene que aprender a negociar, aprender a hablar. Le cuesta mucho ser claro y hablar a Macri. Y él es una persona que arma grupos, o sea, el trabajo con lo uraniano, con las nuevas tecnologías, con diseñar la ciudad de otra forma, más moderna, de avanzada. Ahora, el lado complejo podría ser una luna en Piscis que no ve la realidad, que queda como en su nube cósmica, un Sol en Acuario desconectado, que no se da cuenta, que tiene muchas ideas, pero son totalmente anacrónicas, con un ascendente en Géminis que no se sabe comunicar, que está siempre dudando, que hace marcha adelante, marcha atrás, un poquito las dos cosas. Vamos a investigar, a analizar la carta de Cristina Kirchner. Ella nació el 19 de febrero de 1953. Según el horario que tengo, 11:50 del mediodía en La Plata. Ella es pisciana, del primer momento de Piscis, con luna en Tauro y también ascendente en Tauro. Si yo soy de Piscis, naturalmente resueno con las necesidades del resto. Si tengo luna y ascendente en Tauro, eso que percibo y que vibro de los otros, necesito aportarles algo, ayudarlos. Lo taurino justamente es lo nutricio, lo que alimenta, lo que sostiene. En un lado, si se quiere, más amoroso y mejor resuelto de la carta de Cristina, Piscis con Tauro podría dar una mujer empática, sensible, resonante, con gran capacidad para nutrir, para dar, para sostener. El lado más complicado de ser pisciano con luna descendente en Tauro sería el pisciano. No se sabe si lo que dice es, a lo mejor ni uno mismo tiene muy en claro lo que percibe, por lo cual tengo gran capacidad de resonar y ser lo que quiere el otro, quedar como en un gran hechizo. Con una luna y un ascendente en Tauro podría ser la hechicera acumuladora. La carta de Cristina es Sol en 10. ¿Qué quiere decir la casa 10? Es el Sol de los Reyes, se decía en la antigüedad, ¿no? Como que viene a brillar. Tiene Mercurio también en Piscis, hay una gran fascinación con las masas. Y el ascendente en Tauro es lo que la baja a tierra. ¿Qué es Tauro? El verbo de Tauro es yo tengo. Pero ella tiene la luna en Tauro también y Júpiter en conjunción. De la luna hay que salir y trabajar el opuesto, que en este caso sería Escorpio. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque Escorpio son las necesidades de los otros y Tauro son mis propias necesidades, ¿no? De lo material. Al tener Júpiter en conjunción a la Luna, hay como una exacerbación de las necesidades materiales. Si la persona realmente se polariza hacia lo opuesto, que es Escorpio, que es las necesidades de los demás, ahí es maravilloso. La historia juzgará si ella realmente hizo para los demás o realmente se autoabasteció desde su necesidad lunar, de luna Júpiter exagera en Tauro. Es interesante investigar la carta natal de Argentina. Para tomar la carta argentina tenemos que tomar el 9 de julio de 1816 a las 12:15, 12:20, creo que estuvo rectificada el mediodía, en Tucumán. Esta fecha, 9 de julio de 1816, nos da que Argentina, o sea, nuestra identidad nacional, todos somos un poquito esa energía, es de Cáncer, o sea, tiene una identidad solidaria, protectora, amorosa, a veces un poquito infantil, que estamos buscando siempre que nos rescaten una madre, un padre, una figura política que nos saque de nuestras necesidades. La Argentina no solo es de Cáncer, sino que tiene la luna, el signo emocional, lo que uno necesita. En el signo Capricornio hemos nacido con luna llena. Esto suele dar un pueblo carente, lo atamos con alambre, es una frase de luna en Capricornio, y nos hemos acostumbrado a que nos vaya mal. La luna en Capricornio se banca lo que venga y sigue, en vez de salir a hacer lo que necesita, a buscar lo que merece. El tercer factor, que sería el destino, hacia dónde va nuestra nación, es el ascendente, que en el caso de Argentina es ascendente en Libra. Y justamente el ascendente en Libra habla de ponerse de acuerdo. Somos un
una nación que es muy solidaria, pero a veces parece que con nosotros mismos somos los que peor nos tratamos, nos maltratamos mucho. La Luna de la Argentina respondería al pueblo, entonces desde ese lugar inicialmente habla de una transformación en todo lo que es la conciencia popular y también el saber acerca de los límites que estamos teniendo hoy en día. Esa misma modificación que tenga el pueblo va a trabajar activamente, representando el sol al que gobierna el pueblo, va a representar puntualmente al cambio de conciencia también desde el que nos gobierne. Está teniendo en el 2019 el tránsito de Saturno desde Capricornio, que se vuelve un año muy realista, quizás no de buenas noticias, pero de orden. Te saca las ilusiones, te retira los hechizos y te muestra lo posible. Y esto también requiere que maduremos como pueblo, que elijamos de manera más realista, más sensata, más comprometida. Porque hacia enero del 2020, pero cuando hablo de enero del 2020, hablo de todo el último trimestre del 2019, va a haber una conjunción en el cielo de Saturno, que es el planeta del realismo y la concreción, con otro planeta que se llama Plutón, que es el planeta de la intensidad, de la potencia y del oscuro. Es la posibilidad de hacernos cargo de nuestras oscuridades y también de asumir un nivel de sanación y de potencia diferente. Cuando se hace un ciclo Saturno-Plutón, que varía entre 32 y 37 años el ciclo total, son siempre oportunidades de mover todo el tablero y empezar de nuevo. Es decir, porque Saturno y Plutón tienen que ver con dos simbolismos, que uno es el poder político, que es Saturno, y el poder económico, que es Plutón. En la década del 30, cuando Plutón estuvo, digamos, en Cáncer, fue la caída de Irigoyen, fue directamente un golpe institucional sobre la figura presidencial, Plutón sobre el stellium que tiene la Argentina en Cáncer y en contra al pueblo, en contra de la Luna. Después otra época emblemática de la Argentina fueron los 70, en donde Plutón pasó por la casa 12 de la Argentina desde Libra. La casa 12 en mundana tiene que ver con el terrorismo de Estado. Y después otro momento emblemático, creo, es cuando Plutón hizo conjunción con el ascendente de la Argentina en el 82 y fue la Guerra de Malvinas. Yo soy un súper optimista de la Argentina, del argentino. Somos el único país con una síntesis de 136 tipos de sangres distintas y me parece, o coincido con ciertas profecías que, por ejemplo, de Parravicini, que también era un profeta argentino, en la que se hablaba de la Argentina como la cuna del mundo, ¿no? Donde se iba a gestar acá un nuevo amanecer. Para renacer primero hay que morirse, ¿no? Dice el dicho. Entonces estamos pasando el periodo más oscuro de la historia. Hay que empezar a construir de nuevo. Plutón-Saturno es la transformación de una vieja estructura. Para mí un viejo partido lentamente va a ir desapareciendo. Como esto afecta a la casa 4, que es el pueblo, hay algo del pasado que ya se termina. Son muy interesantes las conjunciones Saturno-Plutón, porque siempre se dan posguerra. Es como un recomenzar siempre, y es una gran oportunidad. La tuvimos en el 82, cuando esta misma conjunción se dio en el ascendente de Argentina y veníamos de un momento muy delicado de la dictadura, pero ahora vuelve a darse otra conjunción, 30 y pico años después, sobre un punto tan delicado como la Luna, y es una oportunidad para quebrar estructuras. ¿Qué haríamos nosotros como pueblo, pensando en que Plutón la primera vez que llega sobre la Luna de Argentina en la historia de Argentina, y qué oportunidad tendríamos de hacer un giro respecto a eso y empezar a reclamar a las autoridades en tiempo y forma, y no después que ya pasó? Espero que hayan disfrutado de este capítulo de Pitágoras. La astrología nos vuelve, para mí en mi experiencia, mucho más considerados con nosotros mismos y con los otros. Y está bueno jugar con esta palabra considerados, porque es consideral. El contacto con el cielo nos vuelve mucho más amorosos, receptivos, nos hace entendernos más y también entender más al resto. Para mí, el viaje que propone, sobre todo estudiar astrología, es sanador, nos hace bien, es un camino de sanación y de autoconocimiento. Acompañan a Pitágoras, INCA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Producción Internacional TV,
desarrollando tus sueños. Jorgensen Building, tu casa en steel frame.